ya tienen el aula toda la materia disponible para leer, trabajar y reproducir. Voy a sacar afuera. Menos ruido. Bien, para esta actividad no van a necesitar leyes, una sola, sino van a necesitar varias, o todas las que no tienen ustedes encuadernadas, ligadas o en su stock de normativas. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos con esta unidad es hacer una especie de integración o síntesis de las distintas herramientas que ustedes han ido aprendiendo y que por supuesto las puedan integrar en un único de una forma global para poder el día de mañana asesorar a alguien o ustedes mismos integrar sus propios proyectos si quieren llevarlos adelante. Acuérdense cómo comenzó la materia. Comenzamos estudiando nociones de finanzas, donde estudiamos cómo se regulan los ingresos y gastos del Estado a través de la distribución del presupuesto, a través de mecanismos de coordinación, como la coparticipación. Estudiamos que había distintos niveles de gobierno en Argentina, el gobierno nacional, el federal, los gobiernos provinciales y los municipios. Hay un gobierno central, 24 provincias, jurisdicciones, y hay más de 4.000 municipios en todo el territorio de la República Argentina. Obviamente pretender saber todo eso es como muy difícil, por supuesto lo nacional, lo provincial como están operando y el municipio, las jurisdicciones donde están ejerciendo la actividad. Después de la segunda unidad, lo que vimos es cómo ese Estado a nivel nacional, o ese pico a nivel provincial, se relacionaba con los contribuyentes. Vimos que esos, que sean arcas, rentas provinciales o rentas municipales, cómo se relacionan con los contribuyentes. Vimos que hay toda una legislación del procedimiento fiscal que regula lo que son las relaciones entre los fiscos y los contribuyentes o responsables. Hay derechos y obligaciones de cada parte. ¿Cómo se relaciona? A través de lo que es la obligación tributaria. O sea, la obligación que tiene que pagar sumas de dinero al fisco por el premio de la ley. Y a partir de ahí empezamos a estudiar distintos tipos de impuestos que están vigentes en nuestro país, empezando por la nivel nacional, vimos lo que es ganancias, IVA, derechos de créditos y impuestos sobre los bienes personales. Únicamente nosotros lo estudiamos desde el ángulo de la perspectiva de la empresa, ¿sí? Para que lo vimos como responsables del futuro o el impacto de estos impuestos desde el punto de vista de la empresa. Después pasamos a la órbita provincial. A nivel provincial estudiamos el principal impuesto que afecta a la actividad económica, que es el impuesto sobre los ingresos brutos. También es el cero, también es el inmobiliario, también es el automotor, porque es algo que está muy de una forma seguida en su administración a las municipalidades, su recaudación, su organización, su organización. Y por último estudiamos lo que es el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes como una opción dentro de lo que es el régimen tributario global para ejercer la actividad económica. Creo que fue clara al remarcarle que existe un régimen general, nacional, y un régimen simplificado. Son varios subregímenes alternativos incluso, porque tenemos el régimen general por un lado que decíamos que se pagan ganancias, IVA, en el caso de algunas personas físicas, autónomos. Y por otra parte tenemos el régimen simplificado que viene a sustituir el pago de los impuestos
más la cotización previsional y de obra social, y a su vez tenemos las variantes del monotributo unificado, el monotributo social, el régimen del trabajador de removido, el régimen de los productores azucareros, llevaderos, tabacaleros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay como varios subregímenes satélites del monotributo, pero se basan en el mismo esquema que hemos estudiado con ustedes. Eso es básicamente el resumen, la síntesis, digamos, de lo que estudiamos en esta materia. Con respecto a lo que estudian los colegas suyos contadores, está mucho más desarrollado analíticamente, porque tenemos que ustedes se llevan una visión global para que puedan asesorar. Y por eso es la importancia de que por esta unidad final, a modo de que ustedes puedan hacer como un repaso de todas las herramientas que han adquirido, crear un para que puedan ayudar a sus conclusiones, a sus clientes, a poder cumplir con obligaciones que tienen y a la vez asesorar lo que es muy camino de que paguen lo justo y lo que corresponde. Entonces, en la clase de hoy vamos a incorporar tres conceptos nuevos que tienen que ver con planificación fiscal, elusión fiscal y evasión fiscal. Y por otra parte vamos a ver algunos regímenes de alternativas o beneficios fiscales que están disponibles para las micro, pequeñas y medianas empresas. Hasta acá preguntas, dudas, comentarios de lo que fue la materia. ¿Qué fue lo que más gustó? ¿Qué fue lo que más me aburrió? ¿Qué fue lo que más me divirtió? Si hay un tema que le haya gustado más, que me haya aburrido más, o que le haya gustado más de la materia de lo que hemos ahora por lo menos. A mí la que me interesó mucho fue el monotributo. Sí. Pensamos que, bueno, que yo soy monotributista y teníamos deudas y bueno, claro. Lo demás era perfecto. Ahora, con respecto a sus expectativas para arrancar el curso. Yo lo veía más difícil, porque no la financia de Y lo que buscando más. Me parece más interesante. vamos a tomar cosas en cuenta de gracia. Futuros profesionales, no me haga la cabeza. No me dejan eso. Que en cada uno. A mí lo que más me gustó fue la parte del monotributo, por el tema de que bueno, yo ya trabajé en ventas y si bien todo esto acá lo vemos más avanzado, más así, allá ya lo veo de un día para el otro. Y entonces la parte de convenio multilateral y todo eso, en el que fue la teoría con todo el trabajo de alemán, también fue muy bueno porque ahí me terminó de explicar un montón de cosas. Muy interesante. Con el tema de la categorización de los contribuyentes, me parece divertido, digamos, de terminar. Así que, Bueno, tenía esa duda de que decían, ¿quiénes son los chicos del último año que ven aconsejar? Y nosotros pensábamos que era una duda así muy específica, que se usaba, porque nada, ¿no? Después cuando me dijo de eso, de la categorización del movimiento, es esto. Y no saben también. Sin ningún problema que ustedes no se acuerden de todos los detalles que se han visto acá, tampoco como que todo, pero por lo menos tienen la base del movimiento a partir de mañana.
cualquier consulta ya saben por dónde encarar. Si es una cuestión de acción, ya saben por qué ir a ver. Si es una cuestión de movimiento, ya saben por dónde caminarse. Básicamente eso, ¿no? La normativa va cambiando con el tiempo, las cuestiones van cambiando y claro, se van transformando. Por eso mi consejo era siempre que traten de abrir la materia lo más pronto posible, no dejen pasar demasiadas meses. Si ya se sacaron las capacidades previas, bríndanla lo más pronto posible, no dejen estar. La mayoría deja, no sé si es por una cuestión particular con la materia o general, que me parece que es general. Porque después la misma parte de la licenciatura es muy lenta, se traza mucho impulsado. Entonces, cuanto antes se saquen las materias previas, mejor, porque las demás implican hacer trabajos finales, trabajos de campo, planes de negocio, escribir, no sé, un poco más de tiempo. Que después le va a faltar más si todavía trabajan con los niños, ya es mucho más complicado. Bueno, en esta ocasión vamos a retomar un poco algunas cuestiones que estuvimos mencionando. Lo de la teoría que dijeron sí me parece fundamental, porque estudiar el corto directamente de la ley es muy árido, una experiencia un poco recomendable. Yo recomiendo un libro que me parece que era de Gutiérrez, de la editorial de Reparo, de Introducción al Régimen Impositivo Argentino, como un libraco así, pero tiene un compendio de todo. O sea, además de la bibliografía sugerida en el tratamiento, me parece que se acude a hacer un material como que está digamos, no puede quedar una duda. Ese es un libro escrito por varios autores y cada unidad está sobre el régimen simplificado, sobre ganancias, sobre IVA, sobre todo. Tiene como ahí un compendio de varios temas de procedimiento, etcétera, etcétera. Yo por eso es delito para casi, para mi examen. Ahora hacer la primera clase. Como ayer no teoría me dijeron, hay exhibido un video de la clase de otro año, contable, ¿no? Con la temática que vamos a ver hoy. De todas formas, voy a tratar de volver sobre los conceptos principales, digamos, que necesitamos en la clase de hoy. Y no me idea que vayamos con el práctico resuelto y hacer el último práctico que es para el espacio. La semana próxima, el día viernes, lo vamos a hacer consultas virtuales, presenciales. Vamos a hacer una clase de preguntas. ¿Qué tienen los viernes? En casa, parcial, como tercera vez. ¿A qué hora? A la 9:30. Bueno. Sí. A salir más temprano. Hay copete. ¿No es más? Yo tengo sociedad, pero a las 8 de la noche. ¿Pero qué pasa? ¿Verdad? ¿No pasa? ¿Y usted? También tengo parciales como Bueno, no, la idea es hacer las 5, ustedes elijan votan si quieren que sea virtual o presencial. El otro año creo que lo hicimos a la noche, me parece. Acá, ¿quién es necesitario? ¿Cómo? ¿Usted es necesitario de la noche? No, tengo clases. A clase, por eso no vamos a empezar a ver la clase de 5. Bueno, ya lo dejamos fijado a las 5, el próximo miércoles. Y el día jueves a las 6, de una semana, va a ser el segundo parcial. El segundo parcial con temas de todo
ministerio de REPAM, que tiene todos los conceptos como podemos ver, está basado en el trabajo que yo he hecho para mi trabajo de especialización y tributación. Así que ahí tienen como el ABC, digamos, de conceptos, de función y demás. Así que me parece que también puede ser útil eso, así que lo tienen disponible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación fiscal? Hay muchas definiciones, una única definición, pero nos referimos a aquellas acciones que tienden a minimizar la carga fiscal dentro del marco legal. Es decir, son todas aquellas acciones que va a ejecutar el contribuyente, la empresa responsable, para pagar la menor cantidad posible de impuestos, pero dentro de la ley, cumpliendo con eso. Hay muchas acepciones de planificación. Ustedes ya cuando arrancaron la carrera estudiaron administración, lo que era planificar, ¿verdad? Somos parte de un proceso administrativo de planificar, organizar, planificar es justamente la acción inicial de todo ese proceso. Nada más aplicado en la fase tributaria, impositiva y financiera, digamos, que tiene su repercusión en la parte financiera. El hecho de que paguen más o paguen menos va a tener su impacto en el cash flow, en el flujo de caja de la empresa. Tenemos más recursos o menos recursos disponibles. Entonces vamos a estar interrelacionados con eso. Ustedes cuando planificaban, para integrarlo con todos los conceptos previos que ya tienen, daban un objetivo deseado, igual a lo que tenía que llegar, y en función de eso, partiendo de una situación actual, una situación inicial, armaba una estrategia, un camino para llegar hacia ese lugar deseado, hacia ese objetivo. Esa es la noción que tenemos de planificación, desde la administración. Llevado a la parte positiva, podemos hablar de planificación fiscal del ámbito estatal o del ámbito empresarial. Desde el punto de vista del Estado, va a ser cómo hace el Estado para obtener recursos para cubrir las necesidades del gasto público. ¿Sí? Y desde el punto de vista de los privados, va a ser justamente la excepción que decimos, cómo cumplir con la ley, pero a la vez tratar de pagar lo menos posible. ¿Sí? Hay un principio en la Constitución Nacional, en el artículo 19, seguramente el profe Hernández debe haber mencionado en una de las primeras clases, cuando hablaron de los principios constitucionales en materia tributaria, ¿se acuerdan? Había uno de igualdad, otro de qué más, de no confiscatoriedad. Y el que vamos a recuperar ahora en el tema es de legalidad. Según el artículo 19 de la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado, o lo que ella no prohíbe. ¿Sí? Esto quiere decir que si hay una ley que tiene alguna disposición, hay que cumplirla. Pero si la ley no dice que eso no se puede hacer, entonces sí se puede hacer. ¿Bien? Entonces, bajo ese andamiaje legal, que se estructura todo lo que es la legislación fiscal. Y hay muchos antecedentes de juzgados, de jurisprudencia, de fallos. No solo en el local, sino también hay antecedentes en Estados Unidos que fallan a favor del contribuyente, porque ustedes vieron que cuando se produce un conflicto de interpretación o una disputa entre el fisco y el contribuyente, vieron que había vías recursivas, ¿verdad? Todo terminaba discutiéndose en la justicia. Cuando la justicia falla a favor de una o de otra parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el fisco generalmente? Tratar de cobrar lo mayor posible, ¿sí? Y el contribuyente de pagar lo menos posible dentro de lo que se marca en el criterio legal. Entonces, dicen los jueces, el contribuyente no está obligado a elegir la forma más onerosa para pagar impuestos, sino que es libre,
libertad de poder elegir la forma más simple o en la cual no les pagan. Entonces, si ustedes tienen dos alternativas, no están obligados a elegir la más cara. Pueden elegir la más barata, la más económica, ¿sí? En materia impositiva. Siempre hablando dentro de las disposiciones de las leyes. Bueno, además de este concepto de planificación fiscal, de esa noción, tenemos también otro concepto vinculado que tiene que ver con que se denomina economía de opción. Las economías de opción forman parte también de la planificación fiscal, son opciones que aparecen dentro de las leyes impositivas. ¿Sí? Son aquellas alternativas que le dan el Estado a los contribuyentes para que elijan. Supongamos lo que es en cuanto a las ganancias, hemos visto nosotros el caso de venta de reemplazo, ¿se acuerdan? Venta de reemplazo no implicable. El contribuyente, si vendía un bien de uso, declaraba el resultado, la ganancia de esa venta, en este ejercicio pagaba todo el impuesto sobre esa ganancia, o bien aplicaba venta de reemplazo y lo difería en forma de lograr amortizaciones del nuevo bien. ¿Sí? Es optativo. ¿Sí? La ley nos permite elegir si quieren aplicarlo o no. Entonces, ustedes tendrán que analizar si pueden utilizar ese criterio o no. Después también vimos en ganancias, no sé si se recuerdan, en el caso de los recobrables, vimos que había los recobrables reales y existía otro método de la previsión de recobrables impositivos. Nosotros en clase aplicamos únicamente los recobrables reales, pero también existe el método de la previsión. Es otra opción que le da la ley de ganancias al contribuyente. Esos serían ejemplos de economías de opción. Son distintas herramientas que están en la ley, previstas por el legislador, que lo dejan a criterio del contribuyente, si las toman o no, si las aplican o no. Estará en decisión del contribuyente, de su equipo de asesores, si evalúan usarla o no, si conviene usarla o no. Y básicamente la planificación fiscal tiene que ver, cuando hablamos de impuestos, hablamos de la obligación tributaria, ¿se acuerdan? Y dijimos que la obligación tributaria vinculaba al sujeto pasivo con el sujeto activo. Y ellos estaban vinculados por esa obligación de dar sumas de dinero, pero siempre que pasase que era lo que daba el nacimiento de la obligación tributaria. El nacimiento del hecho imponible. ¿Qué era el hecho imponible? Era el acaecimiento, la ocurrencia, la conversión de determinada situación fáctica, determinado hecho, que está prevista en la ley de cada impuesto. ¿Cuál es el hecho imponible en ganancias? La obtención de renta, rendimiento, utilidad. ¿Cuál es el hecho imponible en IVA? Hay 5 posibles: la venta de cosas muebles, las importaciones definitivas, la alocación de prestaciones de servicios, etc. ¿Cuál es el hecho imponible en bienes personales? La tenencia de bien en el país, en el exterior, el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuál es el hecho imponible en ingresos brutos? En el ejercicio de la actividad dentro del territorio de la provincia de la cual estamos hablando, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando ocurren esas cosas, nace la obligación tributaria del impuesto respectivo, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de la planificación fiscal en ese carácter, lo que se busca es evitar tener que haya superior. Entonces, de esa forma, no se está incumpliendo con la ley, sino que justamente, como no nace el hecho imponible, no se llega a perfeccionar el hecho imponible, no nace la obligación tributaria de pagar. Bien, un poco por ahí va la conceptualización que hace la doctrina. Y por otra parte, también tenemos los conceptos de ilusión y evasión tributaria. Cuando hablamos de ilusión, viene de eludir, de evitar. ¿Qué cosa? El pago del impuesto, ¿sí? Pero también dentro del marco de la ley.
común la planificación con la elusión. La elusión fiscal implica aprovechar las lagunas o los vacíos de la ley de tipo interpretativo para no pagar impuestos. ¿Es ilegal? No. Simplemente si la ley no decía que acá yo tenía que tomar este bien de uso, pero aquí no definía bien de uso y yo considero que este no es bien de uso, sino un bien de cambio, con cuestiones, discusiones y de interpretación sobre las definiciones de derecho imponible, se puede terminar en una discusión sobre ilusión fiscal. La ilusión fiscal cuando tiene justamente esas características que busca que no nace derecho imponible, sino que nazca de alguna forma alternativa en función de una interpretación favorable de la ley. Por supuesto que se pueden dar conflictos con el fisco, que el fisco que es una cosa y la conclusión de otra, y en esos casos, bueno, definirá la justicia, que es el intérprete final de la ley, pues, qué es lo que quiere decir o qué alcance tiene la ley en un aspecto, en una definición en concreto. Hay una herramienta bastante útil que se puede utilizar cuando aparecen estas cuestiones, que se llaman consultas o consultas vinculantes ante el fisco, ante ARCA o ante rentas. Son herramientas, institutos que están previstos en el procedimiento o el código para poder hacer una consulta concreta al fisco. Miren, yo tengo esta situación, tengo este contrato, y yo no sé si tengo que aplicar esta alícuota o aquella, porque para mí corresponde esta, pero si lo vemos desde otro punto de vista, podría aplicarse. Entonces, quiero que ustedes, fisco, si tienen la potestad de interpretar las leyes tributarias, me contesten por escrito qué es lo que correspondería hacer según su criterio. Entonces, le dan una respuesta por una resolución, un acto administrativo, y ustedes ya eso va a generar certeza. Entonces, ante el caso de estar incumpliendo no con la ley, ustedes tienen esa posibilidad de que el conteste tuvieran consulta este tratamiento es correcto o no. No corresponde hacer eso, corresponde darle este otro tratamiento. O está grabado, no está grabado, o corresponde esta alícuota o esta otra, o corresponde la exención o no corresponde. Pueden surgir distintas cuestiones del día a día, o corresponde que practique la retención o no le practique la retención al proveedor. O sea, ustedes están trabajando en la empresa en el caso del día a día, comprando, vendiendo, pagando, cobrando, y surge una cuestión. Entonces, el proveedor es de otras provincias, me consulta si no está inscrito acá, si tiene que darse de alta, necesita que la retenga o no, y bueno, todas esas cuestiones interpretativas, las cuales tratar con un asesor, pero en caso de posturas disímiles o conflictos de interpretación, pueden llegar al mismo fisco para que lo diga. Obviamente el fisco siempre va a tratar de interpretarlo a su favor, ¿verdad? Sí. Pero bueno, puede ser que si es objetivo, digamos, que aclare, porque hay cuestiones que realmente no están dichas, no está dicho todo lo de él. Por eso es que a veces aparecen aclaraciones reglamentarias y demás, o resoluciones generales de los fiscos que tienen la letra chica. Así como si la ley dice que hay que pagar, pero no dice cómo. Entonces hay que ir a ver la resolución que dice hasta cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Eso podemos hablar respecto a la ilusión. Y por último, con respecto a la evasión fiscal. La evasión fiscal, cuando hablamos de evasión fiscal, sí estamos hablando de un delito. ¿Sí? Es una infracción de la ley. Es una acción para pagar los impuestos, pero que viola las disposiciones de las leyes. Las tres conceptos persiguen por finalidad pagar los impuestos. Nada más que dos son legales y uno es ilegal. ¿Sí? La evasión está incluso prevista
como delito en la ley penal tributaria. Ellos ya estudiaron algunos casos en la 1183, en la ley de procedimiento, recuerden que hay infracciones formales y materiales. Dentro de las materiales, ¿qué teníamos? Porque era la omisión de impuestos, el 45, y la defraudación del 46, ¿se acuerdan? Que implicaba maniobras artificiosas, dice la ley, un ardid, un engaño, una creación, una ingeniería para poder no pagar impuestos. Y en ese caso, a diferencia de la evasión y la ilusión, con la evasión sí nace el hecho imponible, pero lo que buscan es disfrazarlo como que no nació. Entonces, en realidad, si nació el hecho imponible, sí corresponde que se pague el impuesto correspondiente, pero se lo disfraza de otra cosa, como para no pagar 100%, por ejemplo, hay muchos ejemplos, todo lo que tiene que ver con defraudación. La defraudación es una ley, una sanción que aparece en la ley 1183 de procedimiento civil, que tiene una pena de 2 a 6 veces de tributo evadido, ¿se acuerdan? Pero a su vez también aparecen distintos delitos en la ley penal tributaria. La ley penal tributaria tiene distintas instancias: evasión simple, evasión agravada, apropiación indebida de beneficios fiscales y otros delitos como el sistema de seguridad social. Nada más que la ley penal tributaria tiene unos umbrales mínimos, no recuerdo ahora si están en cuánto, creo que es 1 millón o 10 millones, no recuerdo, que están en proceso de discusión para actualizarse, ¿sí? Porque obviamente con la inflación los montos van quedando desactualizados. Eso implica que pueden llegar a tener pena de prisión en el caso de que no paguen impuestos. Si se acuerdan de Al Capone, ¿me puedo escuchar nombrar alguna vez? Al Capone, googleé en la historia, pero bueno, que era el líder del grupo de la mafia en Estados Unidos y no termina yendo preso por los delitos que había cometido, que no se lo logran probar, sino que termina preso por evasión impositiva. Así que logran demostrar que se termina preso. Con un caso así internacional, ¿no? Después hay muchos tipos a nivel internacional que hacen juicios. Se lo hicieron a Messi, se lo hicieron a Shakira. ¿Por qué? Porque el fisco dice no. Vos sos residente de este país o no sos residente. ¿Se acuerdan que vivir con residencia? Estar más de cierta cantidad de meses del año en el país. Entonces se producen discusiones probatorias del contribuyente que demuestran que sí vivió, pero vivió en el país tanto tiempo cuando tiempo. Y entonces le hacen una determinación de oficio y le dicen me debes tanto plata. Y cuando el monto de la determinación de oficio supera los umbrales mínimos de punibilidad, mínimos, los montos para que aplique la ley de la se puede aplicar. Entonces, además de deber esa suma, te pueden demandar penalmente y pensar que eso implica la pena de prisión. Hablamos de otras cuestiones. Entonces, hay que tener siempre claro ahora buscar esos límites en nuestro pago, porque puede tener una consecuencia adicional. Entonces, hacemos que la base esas acciones que implican un elemento objetivo que es justamente el no pago del impuesto, pero tiene un elemento subjetivo que por supuesto habrá que demostrar en el juicio de que hay una voluntad o un ardid o una intención de dolo, ¿sí? Una intención de producir un daño a quién? Al fisco, a las arcas fiscales. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por esa normativa? La hacienda pública, ¿sí? Que el Estado pueda disponer de esos recursos para cumplir todos esos derechos. Eso como que lo más importante de evasión. Entonces, en modo de síntesis, podemos decir que las tres persiguen minimizar la carga de impuestos, pero que al
hacia esa lista, digamos, del loco. Pero bueno, ejemplos hay muchos, sí, por ejemplo, el impuesto de sello, de rentas, el impuesto de sello se abona sobre todos los actos, contratos y instrumentos, ¿verdad? Siempre que se define como instrumento. Pero en caso de que no, usted sabe también por derecho privado que los contratos pueden ser escritos o verbales en forma, si hacen un contrato que se le alquiler verbal, no va a tener instrumento. Entonces eso no va a pagar sello. No pagas sello. ¿Están evadiendo? No. Están eludiendo de la información. O evitando pago de impuestos porque la ley que se va a pagar el contrato en instrumento, en papel. Si no está en papel, no. Entonces ahí, cuando hay una discusión de se ahorra, pero después no va a poder demostrar que nadie que tenía un contrato bien muchas veces van a pedir para financiamiento, para el banco, para la habilitación municipal, para lo que sea que va a trámite que vaya a hacer, tiene que demostrar que van a tener lugares que ocupan que no es usurpado o es propio o es arreglado. Entonces, pero sería por ejemplo ¿sí? Y después herramientas de planificación fiscal, como dijimos el ejemplo de alguna economía de opción, pero sobre todo lo que tiene que ver el impuesto de ganancias y demás. Yo les hablaba hace rato de que estas decisiones terminan afectando de alguna forma el flujo de caja de la empresa. Y hablamos también de una discusión que hay un régimen de retención o de percepción. ¿Recuerdan? Entonces hablamos de los saldos a favor. ¿Se acuerdan cuando vimos ingresos brutos de la semana pasada? Decíamos base imponible y por alícuota por actividad. Teníamos el impuesto determinado, lo pagamos por el mínimo, sumamos y tenemos el impuesto del ingreso bruto determinado. Después vienen todos los conceptos de reglas. Retención, pago a cuenta, anticipo, créditos fiscales, saldo a favor de periodos anteriores, etc. Y el impuesto final quedaba a favor del fisco o a favor del contribuyente. Sucede que muchas veces quedan saldo de impuestos a favor del fisco, del contribuyente, sin saldo a favor. El saldo a favor quiere decir que tiene más conceptos que restan que obligaciones de pagar de impuesto determinado. Esto pasa sobre todo con los convenios multilaterales, sobre todo los que están muy de moda, sobre todo que es el e-commerce y demás. Hay muchas empresas que venden en distintas provincias, jurisdicciones, o incluso traen plataformas como el Mercado Libre, que es el Mercado Libre son agentes de retención de todas las fiscos provinciales. Entonces, si usted hace una venta a un cliente de Córdoba, de Salta, por Mercado Libre va a tener un concepto, porcentaje chico para las ventas de esa provincia. ¿Sí? Convenio multilateral. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que va a haber un factor
administrar esos flujos, porque es plata que se va derritiendo, digamos. Y ni hablemos de épocas donde la tasa de inflación es más alta, aparte de que se derrite por el costo financiero, por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? Entonces, una herramienta bastante útil para utilizar la FIFI fiscal tiene que ver con los pedidos de certificados de no retención, no percepción o pedidos de reducciones de anticipos de impuestos o de reducciones de alícuotas para retención y percepción. ¿Qué quiere decir? Che, tengo muchos a favor, che, fisco, a través de una procedimiento que hay un gráfico, por favor ya no me sigas cobrando con mis proveedores, con la gente que no tengo. ¿Por qué? Porque necesito con ese saldo que tengo acumulado ir pagando impuestos y no quiero seguir que ese saldo se siga creciendo, porque es plata que yo necesito para invertir o para producir o para pagar los deudas del camino de trabajo. ¿Bien? Entonces, un ejemplo de bueno de planificación fiscal y financiera podría ser utilizar estos mecanismos de reducción de anticipos, utilizar las favores. Después hablamos de plazo, hablamos de reducciones incobrables, después hay mecanismos de inversión, mecanismos de quebrantos. Hay un montón, digamos, según el impuesto que tengamos, se puede utilizar estos mecanismos para planificar. Y después también depende mucho del momento de la vida de la empresa o del cliente con el que estén tratando. Una cosa que sean ustedes, apenas se reciben, tienen el título, ¿qué van a hacer? Van a ejercer. O independiente o educación de dependencia. ¿Sí? Y si es educación de dependencia, la educación de sueldo, si es independiente, ustedes van a tener que optar. Che, ¿voy por el régimen general o voy por el régimen simplificado? ¿Qué me conviene? Tener que hacer un análisis en cuál paga menos, cuál va a ser más fácil de administrar. O van a montar una empresa con sus amigos, con sus socios, van a hacer un emprendimiento, requieren cierto tipo de capital, estiman cierta cantidad de ventas en el mercado y eso ya les va a dar una idea de a qué régimen poder aspirar o cuántas actividades van a hacer. ¿Va a ser una única actividad? Bueno, sí puedo hacerlo por el tiempo. Pero si vamos a hacer una sociedad de hecho con todos los compañeros de grupo de la facu y entonces no podría hacer lo mismo. Si personas públicas tratando de productorar, si van a hacer más de 3 actividades, vamos a hacer una gran cadena. Tenemos la misión de ser la cadena número 1 de kioscos de bebidas energizantes en el NOA. ¿Sí? Obviamente, como ustedes tienen más un negocio para sacar la visión. Generalmente la visión suele ser líder de ventas, demás. ¿No? Bueno, esa estimación que ustedes hagan en el flujo, eso estaba en el proyecto, ¿verdad? ¿Alguna hermana de aquí y todo eso? Sí, bueno, ¿cómo estiman las ventas? La parte financiera también va a influir en el flujo de fondos. El flujo de fondos que hagan también lo tiene que castigar con el costo. Bueno, en las ventas, en el costo de venta, en los gastos comerciales, en la inversión, los sueldos y lo demás. sí, bueno, el alquiler. con eso estamos bien. ¿Y qué pasa con el impuesto? ¿Qué impuestos van a tener? Nacionales y provinciales. Nacionales van por los tributos, todos los meses van a tener que pagar cuota fija en el flujo. Van por régimen general, van a tener que calcular las tasas de ganancia, con qué alícuota, y en función del resultado impositivo que estén estimando. Ingresos brutos, tienen que pagar, sí. ¿Con qué alícuota? Bueno, con la alícuota que haría la impositiva de la actividad que van a desarrollar. Es comercial, igual va a 3,5 o 4,5. Ustedes proyectan para ganar 5.000 millones y
ya va a haber un producto normal. Si solo van a vender 10 millones por mes, van a haber un producto más bajo, ¿verdad? Si van a vender 10 millones por mes, en el año son 120 millones. ¿Pueden ser monotributistas? No. Tiene que ser responsable de. ¿Pueden ser monotributistas? Sí, pueden arrancar como monotributistas. Pero el momento que si la facturación pasa por los 96 o 25 millones, no sé cuánto para, dividido el régimen, no pueden volver a entrar, pasan automáticamente como representativo. Ahí, en ese mismo caso que estoy hablando, como de realmente la planificación fiscal, el régimen puente del monotributo del régimen general, ¿se acuerdan? El régimen puente del monotributo, el régimen de transición del monotributo del régimen general, consiste en que para que no salte directamente al régimen general, todo lo que le dan a factura como monotributista, como factura, se lo pueden computar como crédito fiscal, la primera de cuota con el de IVA. ¿Qué pasa si no? Esto también, si ustedes son monotributistas, todas las compras que hagan, de manera que facturar a o no sé, depende de compras, pero ese IVA va a formar parte de su costo de venta. Pero tener menos margen, digamos. Entonces, si otra cosa es inscrito, el IVA no forma parte del costo, para afectar directamente financieramente. Es un activo, un pasivo, no lo vas a poner a total de resultado. Entonces, tiene que ver en un comercio o son servicios. Si son en comercio, van a comprar mucho para revender, ¿verdad? Van a necesitar muchos créditos fiscales. También si son servicios de peluquería, de psicología, de licenciatura de administración, no van a tener tantas compras en el mes. No van a tener muchos créditos fiscales, van a tener más débitos por la venta o servicios correspondientes por las compras. Entonces, ahí van a tener siempre IVA a pagar, no van a tener crédito para que te pase por, mientras que si hace una actividad comercial, van a tener más crédito para que te pase. Entonces, por ahí, mes comercial, según el nivel de facturación, por supuesto, según el tamaño de local, según los parámetros, por ahí a veces puede ser directamente representativo. Y a una línea de servicio, que puede ser monológica. Depende. No es la cuestión como así, general, digamos, hay que analizar caso por caso. ¿De qué más va a depender también? Dijimos si la persona jurídica, persona humana, y nos encarga la familia. Y tienen cada familia para tener cosas que deciden ganancias. Y por ahí están pagando menos que en la última categoría de monotributo, que van a pagar, no sé cuántos, 300.000, no sé cuántas cuotas de monotributo final. Trabajan en la operación de dependencia, ya se estarían ahorrando una parte de la cuota del monotributo, solo pagarían el componente positivo. ¿Entienden cómo se van integrando todos los temas que hemos estudiado? Entonces, la idea de ustedes, el día de mañana, puedan asesorar a alguien. Ahora, viene su amiga típica, viene su primo, o su amiga que estudió en otra universidad o otra provincia y juntan y dicen, que son la licenciada, la contadora, la licencia económica, ¿qué me recomiendas? Ahí, cobre menos por horario en la tabla. Entonces, ¿qué me recomiendas? Quiero poner tal cosa. ¿Y vos qué decís? Digo, a ver, ¿cómo lo vas a poner? ¿Con quién lo vas a poner? ¿Vos sola o con alguien más? Y no, pues está yo, pero está el nombre de mi hermano, de mi mamá, de mi abuelita, que no sé qué. Bueno, la cuestión es decir, ¿dónde lo vas a hacer? ¿En el cuarto o alquilado? ¿De qué tamaño el lugar? ¿Qué otra actividad haces? ¿Qué proyección tenés acá en 1 o 2 años? ¿Querés crecer rápido, aceleradamente? Vas a ir por una sola sucursal, vas a querés tener 5 sucursales al mismo tiempo. No sé, como un avenida, así que te hagan un de cada esquina, y no podés ser monotributo. Entonces, ustedes ya como para que vayan caminando para dónde va el asesoramiento.
ya es para mí un orgullo. Sí. Que puedan identificar entre impuestos nacionales y provinciales, ya es otro gran logro. Me siento realizado como profe. ¿Sí? Que su amiga le pregunte, bueno, ¿cómo arranco? Y usted le diga, no, tenés que inscribir en ARCA, en rentas, ya lo. O vamos con un producto unificado. Te inscribís directamente por internet, los dos son un solo trámite. ¿Podés entrar en un producto unificado? ¿O no? ¿Para qué venir? Sino todas esas cuestiones, es lo que me interesa que ustedes se lleven, digamos, de carcelero, de todo el cursado, digamos, poder integrar todas esas cuestiones. Y creo que es la utilidad que la van a poder dar el día de mañana. Después los conceptos, los libros, están ahí, las leyes, pero sí por lo menos que sepan el ABC, por dónde ir a buscar, y más o menos de qué va el medio ambiente fiscal. Sepan que hay una arca, sepan que hay rentas, de la MUNI, dónde quedan, dónde preguntar, cómo hacer la página, dónde consultar la normativa. Y los trámites van cambiando con el tiempo, las leyes van cambiando con el tiempo, las instituciones van cambiando con el tiempo. No, justamente este fin de semana hay elecciones legislativas. Los diputados electos nacionales que asuman, van a ser en diciembre, va a haber una nueva constitución del Congreso. Se hablan, se prometen de reforma fiscal, laboral, ¿qué de eso va a pasar? Y uno no sabe porque no tiene la bola de cristal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el fiscal va a poner normalmente, y lo que a mí me interesa que ustedes aprendan y se lleven acá es la habilidad de que el día de mañana, cuando todo esto de lo que hablamos hasta ya no exista o haya modificado seguramente, sepan a dónde buscar, cómo buscar, por dónde arrancarse. Creo que lo más importante que ustedes van a desarrollar, digamos, como profesionales, su criterio y esa habilidad. Por más que ahora les va a preguntar a Google o a la IA que no está tan perfeccionada, digamos, creo que la principal habilidad que ustedes desarrollan, sobre todo en esta universidad pública, es la capacidad de discernir, de tener criterio, de sopesar, de juzgar, de razonar, de comparar. Creo que es la principal habilidad. Si lo tengo que comparar con colegas de otro tipo de universidades, sin despreciarlo, pero me parece que ustedes acá han curtido, digamos, esto de tener que buscar cosas. Creo que la principal habilidad que se llevó al día de mañana para mí, tener su propio juicio, su propio criterio, y dudar también, dudar de todo lo que sabe y confrontarlo con la realidad, con otras opiniones, y ser capaz de discutirlo con altura, con fundamento, con sus propias posiciones. Así que, bueno, sin más preámbulos, arrancamos la segunda clase de democracia. Bien, algunas también de las teorías de planificación fiscal que no encontré, hay un montón de herramientas de planificación fiscal. Si se fijan en la presentación del propio de las algunas, en el artículo que les recomendé que se pudiera hablar, que es esa colaboración con el REFAR, tenemos explicado específicamente de beneficios fiscales para mis ámbitos pequeños y medianos. Como ustedes saben de acá, 96, 97, 98% de las empresas con las que se van a topar van a ser microempresas. No van a ser las grandes compañías internacionales con las cuales tenemos procedimientos, estructuras, estrategias, planes,
corporativos, no va a ser gran corporación. Es más, yo creo que voy a tener 5 grandes empresas, ¿no? Tenemos Ibeco, Olsi, o Argentina, las mineras, que voy a cambiar el nombre de la y para recordar, esos son las grandes empresas que tienen mega estructuras o están vinculadas en uso colectivo. El resto son microempresas. La mayoría son microempresas. Y por lo tanto, las microempresas hay un montón de beneficios fiscales disponibles. Entonces, en ese artículo que te comentaba, tiene identificadas muchas. Y en práctico, que tenemos ahora en el punto de caso 1, lo que les pedimos es justamente que, en función de los datos que se suministran, ustedes pongan si esas empresas pueden acceder a ciertos beneficios fiscales o no. ¿Cómo se hace en Argentina para categorizar una empresa como micro, pequeña, mediana o gran empresa? ¿Saben? Existe normativa de antes se llamaba CEPIME, ahora se llama Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y de Economía del Conocimiento. Bueno, hay una resolución base, por supuesto, que define distintos criterios. ¿Cómo se definen las micropymes en Argentina en función de ciertos parámetros? Específicamente son las ventas. Hay distintas categorías de actividades y según los promedios de ventas de los últimos 3 años, los últimos 3 ejercicios, es que netas de IVA se puede categorizar una empresa como micropyme. Es más, hay todo un trámite que se llama registro micropyme, a través del cual ustedes pueden entrar por la página nacional y registrarse como micropyme. Si están, básicamente se están inscritos en una actividad en sus datos de ventas y adquieren el certificado micropyme. Con ese certificado micropyme ustedes pueden acceder a ciertos beneficios. Los beneficios van variando por el tiempo, por los gobiernos. En la actualidad no hay demasiados beneficios fiscales vigentes o muy novedosos, pero es como que siempre los gobiernos van promoviendo las microempresas y a las grandes, les dejo por los regímenes generales. Entonces, el primer caso de práctica que planteamos es que ustedes, en función de esas tablas, categorizan solamente piensen por la cantidad total de ventas. Si esas empresas pueden acceder a beneficios fiscales en función de qué categoría. Porque las micro tienen más beneficios que las medianas. El práctico. Entonces, el primer caso, hablaremos con la compañía. ¿Qué apellido le da? El A. a la construcción y montaje de instalaciones para empresas argentinas. Del relevamiento de estas declaraciones ciudadanas de IVA se obtuvo que en los últimos 3 años de facturación neta de IVA fue la siguiente. 2024, la recaudación de 1.900 millones, 2023, 9.500 millones, y 2022, 7.800 millones. Numerazo. Bien. Bien, entonces tienen que ir a la tabla A, Sí. ¿verdad? Sí. Indicarse en qué columna. Y la segunda. Bien, conclusión. Sí. ¿Es micro, pequeña o mediana? Mediana. Tramo 1 o tramo 2. Mediana de tramo 1.
10.500 millones en promedio. Esto es neto de IVA, la verdad. Sí, neto de No hay que sacarle nada de IVA. Entonces, siempre con 10.500.000 la tabla de producción, ¿cómo la clasificaría? Mediana, tramo de lugar. 92, chicas, ¿no? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si le daba el promedio 30.000 millones? Esa empresa. Iba a ser considerada gran empresa. No entraba en la lista de categoría de millones de estudiantes. Bien. ¿Y la compañía que sigue atrás del apellido? Sánchez. El caso específico. La carrera Sociedad Limitada, en 2 años no tenía, se dedica al cultivo de grano. De sus títulos se obtuvo con sus ventas totales, con IVA incluido, alcanzaron los siguientes importes anualmente. En el año 2024, 90.000 millones. Sí. En el año 2023, 15.500 millones. Perfecto. En el año 2022, 9 millones. 9.050 millones. Millones. Bueno, se los cero de acá se ven como un millón. Y otros puntos de miles de millones. 9.050 millones. Bien. ¿Cómo la clasificamos acá? Habría que primero sacar el IVA. Acá primero hay que sacar el IVA, exactamente. Puedes sacar el promedio, sacar el IVA, o sacar el IVA a la previa y sacar el promedio de esos netos. Lo mismo, matemáticamente lo mismo. ¿Y qué columna la ubicaría en esta empresa? ¿Estás de acuerdo? Chicos. ¿Me siguen, chicos? No. Tienen que sacar el promedio. ¿Bien? Saben sacar el promedio, suman los 3 y dividen por 3, ¿verdad? En total, ¿cuánto le da? El promedio. Primero deberíamos sacar el IVA. Como quieras. ¿Cuánto te da el promedio? El neto de IVA se está en 1.560 millones. 30.556 nada más. ¿Puede ser? ¿Consideramos
salen de acá, la mayor parte de empresas de red son microempresas, 97%. Habrá un 2% de pequeña, mediana y un 0,algo% de grandes. Muy poquitas de grandes. En Argentina, en general, con la configuración que tiene el entramado productivo y empresarial del país. ¿Se entendió por qué es gran empresa? Sí. Bien. Me estaba preguntando. Bueno, a su vez hay límites de personal ocupado para ciertas actividades como servicios de comercio. No es el caso de la empresa que estamos analizando. Y un tope de activos para un número de empresas. Si quieren ver más, ahí dejo la fuente, que es la resolución 24 del 2025 de la CEPIME, Secretaría de Emprendedores y Economía de Conocimientos. Me va a cambiar el nombre. ¿Quedó claro? Caso 1. Sí. Bien. Caso 2. Lea detenidamente los artículos propuestos por la cátedra y responda qué se entiende por planificación fiscal, ilusión fiscal y evasión fiscal. ¿Me puedo dar una definición cada uno? La compañera de la primera fila de entrar de ventas, ¿qué precioso? Trabajaba. Vale. Vale. ¿Son algo de Ricardo Vale? Soy su sobrina. ¿Sos su sobrina? Mandé saludo. Ya se jubiló el año pasado. Sí. Y justo estaba ahí. Mandale saludo a Ricardo. ¿Qué entender por planificación fiscal? Serían las acciones para pagar menor cantidad de impuestos. Sí, le falta algo muy importante. Dentro de lo que dice la ley. Perfecto. Bien. La compañera que está en la fila siguiente, ¿qué precioso? Iván. Cuando tenés que usar, yo no me acuerdo de las apellidos. Planificación fiscal yo lo tengo como una herramienta para tomar decisiones ya que tiene que ser todo. Pero ilusión fiscal. Ilusión. Sería que consiste de la utilización de medios legales dentro de la ley para la reducción de los pagos de la planta pública. Y entonces sería muy parecido a lo que dijo tu compañero. ¿Qué lo diferenciaría? Creo que tú había dicho que son las herramientas que brinda la ley para poder pagar lo menos posible. Eso sería más planificación fiscal. Aprovecha las acciones legales como oportunidad para Exactamente, sí. O sea, esto es lo que dijiste, pero basado en qué cosa? En la flaqueza, las debilidades, la laguna, los pacientes de la ley para pagar un impuesto. Sí, pero legal, como modo de operación. Moralmente reprochable, pero legal. Bien, y compañero, acá que yo tenemos cabezas. Evasión fiscal. Evasión, por favor. Debería ser constataciones de actividades para eliminar el cumplimiento de la obligación fiscal. ¿Puedo repetir? El conjunto de acciones para evitar el cumplimiento de la obligación fiscal con la intención de evitar cumplir una obligación fiscal. Sí, pero le falta algo más. Por fuera de la ley. Fuera de la ley, en contra de la ley. Y que es un delito, o sea, no solo la palabra delito. Bueno, es bastante materia para leer de estos tres conceptos, así que no creo que queden dudas de leer todos. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esos tres conceptos? No. Pasamos al caso 3. Menciona ejemplos de actividades de planificación fiscal
estudiados. Eso, por favor, la compañera está al final. ¿Qué apellido sos? Perdón. Caliba. Que no es nada de María Caliba, ¿no? No es nada de Noelia Caliba, ¿verdad? Creo que sería ejemplo de evasión fiscal. No. Caso 3. Y te voy a asignar a vos el impuesto a las ganancias. Sería un ejemplo de evasión fiscal en la ganancia. ¿Tiene alguna herramienta o ejemplo de planificación fiscal que se puede hacer dentro del impuesto a las ganancias? O economía de opción que comparte. Por ejemplo, cuando declaran menos ingresos. Menos ingresos. Menos ingresos. Menos ingresos. A través de esta herramienta. ¿Sí? Se puede declarar menos ingresos, pero siempre se le permite. Ningún ejemplo. En qué ejemplo yo puedo no declarar un ingreso en un ejercicio diferido en varios otros ejercicios? En varios otros ejercicios. Yo doy ejemplos a ver si me ocurre algo. Y método de cobrar Sí, podría ser, pero tiene que ver más con las deducciones más que con los ingresos. Un ejemplo es el deber de reemplazo. ¿Recuerdan que dijimos? ¿Quieren más detalle del deber de reemplazo? Hay un artículo que le subieron la partida, hay un comentario sobre el reemplazo. Otro caso que se me ocurre ahora podría ser, ¿se acuerdan de lo que estudiamos con ustedes los criterios de imputación y ganancias? ¿Se acuerdan que para personas humanas había rentas de primera categoría, segunda, tercera y cuarta categoría? Y cada una de esas categorías, de las rentas del suelo, de capitales, empresariales, del trabajo personal, iba asociado a un criterio de imputación de ingresos y gastos en el tiempo. ¿Se acuerdan? La primera iba por lo derivado, la segunda por lo recibido, la cuarta por lo recibido y la tercera, ¿cómo digo? ¿Quién es el delegado exigible? ¿Para qué serviría el delegado exigible? Si yo tenía cuotas, en vez de declarar en este ejercicio el resultado de la ganancia de esa venta, la imputaba cada cuota que iba venciendo la ganancia y era una forma de diferirla a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces no pagaban no solo mejor, sino que eran varios ejercicios. Tratando de tratar con lo que dice la compañera Caliba, de no declarar ingresos, porque no declarar ingresos o subdeclarar ingresos es comisión de impuestos o defraudación de impuestos. ¿Se acuerdan? O sea, no sería por ahí. Pero sí aprovechando las herramientas que da la ley, una forma de que yo no pueda declarar ingresos o declarar menos es justamente difiriéndolo por ejemplo con el reemplazo o con delegado exigible. ¿Estamos? ¿Qué más? El compañero de Borja, ¿qué apellido son? Condorito.
¿Qué ejemplo podés darnos de actividades de planificación fiscal dentro del impuesto de valor agregado?
qué beneficio tenía ahí? Un régimen permanente de transición al régimen general, o puente del contributo al régimen general. ¿Qué beneficio hay en IVA? Todas las compras de los últimos 12 meses, con factura lo mismo como monotributista, con factura A, por eso ahora ya la factura A también los monotributistas. Ese IVA de esas facturas no lo puedo computar en la primera posición mensual de IVA que voy a pagar por la presente. Entonces, seguramente lo voy a pagar. Voy a tener saldo técnico a favor de los contribuyentes. Ese es el beneficio. A su vez, también tiene un beneficio por los contribuyentes cumplidor, que el primer año mantiene una reducción del 50% del saldo técnico. El segundo año, una reducción del 30% y el último año del 10%. 50, 30, por ahí no creo que 20, 50, no recuerdo exactamente. Es decir, por ejemplo, si tienen débitos fiscales por 10 pesos, ¿cierto? Créditos fiscales por 4 pesos. ¿Cuál es el saldo técnico? 6 pesos a favor de quién? Del fisco. 6 pesos a favor del fisco. Si tienen este beneficio de reducción del saldo técnico del 50%, se puede restar 4 pesos. 3 pesos. Por lo tanto, si no tuvieran más atención a la presentación, el saldo empezar a ¿cuánto va a ser? 3 pesos. 10 créditos, 4 créditos, saldo técnico a favor del fisco 6, menos el 50% que tiene de beneficio, les queda a pagar 3. ¿Se entiende la elección? Eso es el primer año. El segundo año va a ser 30 la reducción y el tercer año 10%. Pero son todos beneficios para no pasar, no caerse al vacío simplemente y pasar a ser más frente del modo de explicar todos años. ¿Estamos por el ejemplo? ¿Sí? Bien. Pasando a la otra actividad. El compañero de los Caprichosos, el último Baltasar. Baltasar. Baltasar, sí. Dice. Te puedo ver la cara. Ahí estamos. Yo te voy a tomar el caso 4, por favor, escribe. Dice caso 4, régimen general o régimen simplificado. De acuerdo a los datos que se suministran, determine qué régimen será más conveniente en términos de abonar la menor carga fiscal posible. Tipo, opción A, dice tipo de sujeto, persona humana, actividad principal, servicios profesionales brindados por psicólogos. Estimación de ingresos anuales, 10 pacientes por mes, arancel por paciente, 30.000 pesos, condición civil, soltero, carga de familia, no tiene. Bien, ese es el ejemplo que decía, viene su amigo, que se refiere al psicólogo, haciendo psicología que la use, o vino a estudiar en Tucumán, de otro lado, todo, y le dice, che, vos que sabes de impuestos, ayudame, que me muero, ¿qué me conviene? ¿Me anoto el modo tributo o me hago responsabilidad? Pero en función de qué hay que hacer la análisis con números cuantitativos. Bueno, primero, la analización puede ser monotributista. ¿Es persona humana? ¿Has sentido el ejemplo? Sí. ¿Cuántas actividades hay en presente? Una. Una sola, no veo nada. ¿Se mira que la venta de cosas muebles o en el caso de la prestación de servicios? ¿Cuánto van a ser sus parámetros
datos de todos? Solo de ingreso bruto. Entonces, hagamos la estimación razonable, ¿sí? ¿Cuánto le daría? 100 por 12 por 30.000. 3.600.000 pesos. Bien. ¿Puede ser multiplicar? ¿Qué categoría? ¿Cuánto tiene que pagar? Sería, si tiene la tabla de los tributos, porque se me contenta porque sí, la tabla de los tributos puede ser de base así. Traiga. Y la pagaría un pago mínimo así. De 17.085 con 74, ¿sí? Te va a decir todo. ¿No está ubicado? ¿Y cuánto pagarías por ese responsable inscrito? ¿Cuánto pagarías si fuese responsable inscrito? Tenemos datos de costos. No, ¿verdad? A ver, ¿cuánto? Tenemos que hacer una tablita así. Monotributo, ¿cuánto pagaría? Es 77.000 por mes y por año. Se supone que eso por 12, ¿verdad? Suponiendo que se mantenga constante para los signos de proyección, que es el supuesto de la razón. Bien, y por ganancias, ¿cuánto pagaría? Tendría que hacer como trabajador autónomo, ¿no? Tenemos que buscar en la página de acá las categorías de una lista de autónomos, si calculamos categorías autónomos. Eso va variando trimestre por trimestre, ¿sí? Cuando trabajemos con la escala de octubre de 2025. Es una tablita así. Trabajadores autónomos, categoría mínima de renta por responsable de los trabajadores autónomos. Categoría 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora en realidad no tenemos exactamente los datos, pero a ver, ya le digo eso. Autónomo es una oferta que se actualiza trimestralmente, así con la jubilación se actualiza. Y la característica de deuda que se paga, si hay una deuda se paga el monto actualizado. No es que se paga valor viejo histórico con intereses. No, se paga el valor de la deuda pagada vieja. Entonces como que siempre está actualizado. Sí, acá parece que debemos tomar hacer el supuesto de la categoría más baja, ¿verdad? La 1, que son 58.611 con 52. Por 12 meses, en realidad ya les aclaré que autónomo cambia 4 veces en el año por trimestre. Pero suponiendo que fuese el mismo valor, pagaría cuánto? 338,24 solo de autónomos, ¿cierto? 770.338,24. Entonces, ahí nomás, y esos 5 serán ganancias, ¿no? Bueno, con ganancias, en realidad, ¿cuánto pagaría de ganancias?
también se pone la tablita y uno práctica. O la googleamos. Actualmente de 3 millones de niños existe personas. Sí. Google, ¿no? Sí. Me pasa que va cambiando, actualizando los años, pero bueno, está por arriba de los 3 millones, según cuánto lo la facultad. O sea, 3 millones 129 le quedan 400.000 de ganancia disponible, ¿sí? Menos gastos deducibles que no tenemos, ¿sí? Capaz que no, pero supongamos que paga una matrícula profesional, que paga un consultorio, o que alquila, no sé dónde va a hacer terapia, va a hacer un coworking, una plaza, no sé, o lo hace virtual, paga el internet, algún gasto tiene, ¿verdad? El ahorro del celular, lo que sea, paga. Son gastos necesarios para ejercer esa actividad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a pagar de ganancia? Nada. No va a pagar de ganancia. Entonces, bajo esos supuestos, sí, el caso que estamos suponiendo, pagaría como monotributista en el año 445.000 por todo concepto. Mientras que de ganancias no pagaría nada, pero se pagaría 773.000 de autónomo. ¿Sí? ¿Con cuál de los dos regiones paga menos? Con el monotributo. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál le deberían recomendar? Para él, en ese caso, en esas circunstancias, en este año, bajo ese supuesto, que correspondería el monotributo, ¿verdad? ¿Está claro? Sería más conveniente hacerlo. Aquí veamos qué sucede con otro caso, cabezas. Tipo de sujeto, persona humana, actividad principal, comercialización de artículos de limpieza, estimación de ingresos anuales, meta destinada 15.185.000 pesos por cada centavo, margen de utilidad 100%, comisión civil casado, exportación de ingresos, sala de familia por los menores de 30 años. ¿Qué pasaría con eso, señor? Hay que calcular primero, ¿puede ser monotributista? Persona humana, realiza una sola actividad de explotación, algún régimen, le debe pagar los ingresos brutos. Sí, la categoría la C. ¿Cuánto pagaría anualmente siendo monotributista en la categoría C? Por 12. Bien. De la parte tiene muy caras de familia, ¿sí? Entonces, no hijos, y esposa sin ingresos, ni pagar la obra social. ¿Cuánto sería de ese componente? Tenés que pagar 3 obras sociales nacionales de la categoría 13.800.
año, ¿verdad? Anualizado. Bien. Dejemos a todo ese lado. Tenemos que compararlo con lo que pagaría siendo dentro de un régimen de generación. Tenemos que sacar cuánto es el resultado dependía de la actividad de tercera categoría de realización. Las ventas son 15.800.000, pero eso no es su resultado. ¿Su resultado cuánto es? Es exactamente la mitad de eso. Porque lo que vende lo graba como 100% de margen de utilidad. ¿Sí? Entonces, si a eso lo dividen por 2, a los 15.285.000 les queda un margen de un resultado positivo de 7.642.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto es poco. Él vende 15, pero se queda con la mitad y la otra mitad va por el costo. Son pocos. Entonces, su resultado positivo estimado sería de 7.642.544 por 0,2. ¿Sí? Bien, a ese resultado positivo, ¿qué podemos restar? Las deducciones personales. ¿A cuál tendría derecho? A la ganancia disponible de 3 y pico, 2 hijos, un cónyuge y la deducción especial, la tercera categoría. Eso lo veamos en el caso del psicólogo. También puedo decir cuántos son esas deducciones según las tablitas que me dimos en los prácticos anteriores. ¿Se acuerdan que yo dije que vamos a usar las cosas en los prácticos anteriores? Deducciones personales 2025. Acá tengo. El mínimo no disponible 2025 para todo el año es de 4.507.000. Hay que rectificar el caso anterior, que es el proporcional a septiembre. Para todo el año 2025 es 4.507.505,52. Cónyuge 4.245.166,13. Y cada hijo 2.140.852,77. Y la deducción especial de tercera es de 15.776.000. O sea, acuérdense que las deducciones personales no pueden generar quebranto, no pueden generar pérdida o saldo a favor, se ve así, en la técnica de los impuestos. Entonces se restan solamente hasta que equiparan al resultado positivo. Entonces todas las deducciones ya solamente el mínimo disponible de 4,5 millones, más el cónyuge de 4,2 millones, superan su resultado positivo. ¿Sí? Por lo tanto, el impuesto de las ganancias a pagar va a ser de 0. ¿Sí? Y de autónomos si suponemos que son los mismos valores que el caso anterior, pagarían los en la página de ARCA, googleen categorías mínimas de revista trabajadores autónomos. ARCA. La primera. Sí. Estamos suponiendo que la primera. Sí. Sería el mismo importe que el caso anterior, ¿verdad? 773.000. Entonces, dentro del régimen general, ¿cuánto pagaría? Solo uno, el obligatorio. Y dentro del régimen general, dentro del régimen simplificado, 1.200.000. Pero bueno, me está afectando lo que es esposa e hijos. ¿Sí? Si lo limpiamos el efecto de la asociación de la esposa e hijos. O sea, al principio le conviene ser responsable directo. ¿Sí? Pero si le sacas el efecto de la asociación del modo
ciego, en el caso del psicólogo no tenemos información sobre los ingresos, habría que restar los gastos, y ahí cuando pagaría. ¿25, 30 o 35%? Mientras que la persona humana, el psicólogo, hubiese pagado, en este caso no pagó nada porque tiene más deducciones, pero podría haber pagado desde el 0 al 35% sin escala de la tablita del artículo 24, ¿se acuerdan? Esa sería la incidencia de ganancias. El tratamiento sería distinto. En el caso B, de que vengan títulos de limpieza, ¿qué incidencia tendría ganancias? ¿Qué está pensando? Exacto, sí. No puede ser monológica, tampoco. Si es un régimen general, pagaría 25, 30, 35 en este caso, pero el resultado positivo sería la cuando baja, la de 25%. Pero directamente sobre el resultado. En ese caso sí pagaría la vez. No tendría derecho a los hijos o en general, porque no tiene la sociedad. No es persona humana, ¿sí? ¿Se entiende? Son cosas que ya vimos antes, las traemos acá como para integrarlas al análisis de toma de decisión de la planificación. ¿Qué elijo? La alternativa más conveniente. ¿Qué es? Los dos están dentro de la ley. Entonces, si una persona humana, un amigo de ustedes, que ustedes, dice, quiero meter equipos de limpieza con un margen del 100% y vender madera de 15 millones por año. Pero quiero hacerlo como en el SAU, que es más cool, digamos, tener un SAU. ¿Ustedes qué le dirían, posiblemente? Parámetro, pagaba impuestos, si la pagamos en casa. En cambio, si lo haces a tu nombre, sí vas a tener más tiempo con tu nombre, con tu responsabilidad, con todo, pero posiblemente vas a pagar menos. Porque vos tenés tu familia, tu chiquito, tu señora, demás, tu pueblo. ¿Se entiende esa resultados? Bien. Bueno, chicos, chicas, ha sido un gusto y un placer. Gracias. Nos vemos siguiendo el juego. Por eso terminamos la clase de hoy. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes todas las clases. Nos queda la clase de consulta, nos queda la clase de parcial. Lo que la primera vez en clase ya queda libre para el video final. Sí, lo vamos a preguntar. Cuestión de que ya hemos pasado acerca de recibirse. Que bueno, los mayores de los éxitos y bueno, la exposición de consulta además la semana que viene. Nos vemos. ¿Vamos a sacar foto en la parte de la casa 1? Los cálculos. ¿En casa 1? Sí.